Hola hermanos, amigos e invitados. Nos encontramos nuevamente reunidos en torno al Señor Jesucristo para, con su palabra, cobrar ánimo y poder estar caminando y llevando adelante este peregrinaje en el cual nos encontramos. Hoy vamos a tomar un tema bastante actual y lo vamos a titular Venciendo el desánimo. Ese va a ser el título y vamos a tener el tema Paz y gozo en medio de las dificultades. Pongamos este tiempo en la dirección del Señor y quien sea quien guíe cada palabra y cada pensamiento, que sea cautivo y llevado a su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Gracias por el amor y cuidado que tienes, bendito Señor. Gracias por tus actos de misericordia que actualmente sentimos de esta manera, Señor, tu mano poderosa, Señor, obrando en medio de la humanidad. Bendito Dios, que tu palabra, bendito Señor, siga siendo esa guía y esa dirección para que nosotros podamos seguir adelante. Que eso que tú has puesto en nuestros corazones, ese deseo de servirte, ese fuego en nuestro interior, se avive, Señor, y sigamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Hoy, familia, vamos a cobrar ánimo, porque realmente con la situación que se está viviendo, fácilmente podría caerse en desánimo. Y es un riesgo que tenemos no solamente quienes caminamos con Cristo, sino por supuesto todo ser humano. Esta es una de las armas que el enemigo mejor maneja, lograr el desánimo. Porque podemos conocer la palabra, podemos conocer cómo debemos actuar, pero si nosotros no nos ponemos en la dirección del Señor, podemos entrar en el desánimo y el enemigo puede lograr que nosotros nos desviemos de la atención en la que debemos estar. Por eso es importante estas voces de ánimo para este momento. Quiero guiarlos a la palabra de Dios. Miremos un versículo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor está hablando de mundo y está hablando de confiar en Él. Él nos ha dicho que su palabra nos la ha entregado para que en Él nosotros tengamos paz. Porque en el mundo únicamente encontramos tribulación, angustia, pero debemos confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Nosotros caminamos con el Señor, obedecemos su palabra y por supuesto estamos en este peregrinaje, aún caminando en medio del mundo, pero totalmente guardados del mundo. Empezamos allí para que la palabra clave sea paz y confiar. Nos lo está demandando el Señor, por supuesto tenemos que hacerlo y atesorarlo en nuestras vidas. También allí mismo en Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esta porción de palabra vuelve nuevamente a ponernos en la posición del Señor. Esta porción de palabra nos dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este mensaje y este versículo es central para lo que vamos a hablar hoy. Porque es que esa paz que el Señor Jesucristo nos ha dado, esa paz que tenemos ahora para con el Padre, es la paz que tiene que estar sobreabundando en cada uno de nosotros. Y es a la paz que el Señor está llamando a ti, amigo, a ti, invitado. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento.
Recientemente salimos de un proceso de paz humano y nos damos cuenta que a medida que han pasado los meses y los años, después de haberla firmado, vemos cómo simplemente fue una buena intención de humanos porque ha vuelto a acrecentarse el tema de la violencia. La palabra de Dios advierte, y aquí el Señor nos está recordando cuál es la paz de Dios y cuál es la paz del hombre. Salmo 28, versículo 3, dice la palabra de Dios: no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. El humano habla de paz, pero el humano que no tiene una vida transformada por el Señor, en su corazón hay maldad. Dicho de otra manera, mientras ellos hablan de paz, su corazón está lleno de guerra. Cada uno habla según sus intereses, por eso la paz que da el mundo es una paz inestable, es una paz que no da tranquilidad. Es importante llegar a la paz verdadera, y la paz verdadera te la da Cristo. Cristo nos trae a esa paz donde nosotros no podemos volver a tener miedo. No tenemos miedo, y es la paz que el Señor nos ha dado, y esa paz no es como la paz que da el mundo. La paz de Cristo es muy diferente. La paz de Cristo trae tranquilidad. La paz de Cristo trae seguridad para ti y para mí. Los hombres llenos de maldad, su corazón lleno de guerra, por supuesto que no van a traer tranquilidad a nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La palabra de Dios acá nos está hablando que teniendo al Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos comportamos ya como ministros del Dios viviente, como ministros de Cristo. Y siendo ministros de Cristo, podemos afligirnos, claro que sí, esta situación nos aflige. Estando en la carne, teniendo sentimientos, por supuesto que nos aflige lo que está pasando. Puede causarnos inclusive molestias. Pero esto no nos ha llevado a la desesperación, porque tenemos la fe depositada en el Señor. Podemos sentirnos perseguidos, claro, pero la certeza de que no estamos abandonados. La certeza que el Señor Jesucristo nos dijo: yo me voy, pero vuelvo por ustedes. Voy a prepararles moradas celestiales. Entonces esa es nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Y también, amigo e invitado, a la que te invito, para que tengas la certeza de esperar al Señor Jesucristo, que su venida es próxima, es pronto y es inminente. Si tú caminas con el Señor Jesucristo, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a tener momentos en los cuales estamos inquietos, pero de ninguna manera estamos desesperados, porque sabemos, advertidos por el Señor en su palabra, que tiempos como estos íbamos a vivir, que tiempos como estos vive un hijo de Dios, en el cual también está siendo preparado para mejorar su relación con Dios, para mejorar su carácter, para arreglar lo que falta por arreglar, para obtener el carácter del Señor Jesucristo. En esta porción de la palabra podemos encontrarnos en situaciones de aflicción, de molestia, pero en ninguna manera agobiados, de ninguna manera oprimidos y de ninguna manera atosigados. Nosotros, nuestra vida ha sido depositada en el Señor Jesucristo. En Él descansamos, y Él nos está diciendo hoy: tened paz y confiad. Confiar en Cristo, gozando cada uno de nosotros de la paz que Él nos da. Por eso es que se extraña el mundo al ver la tranquilidad de su pueblo, pero eso es parte de la evangelización que debemos hacer
cómo nos estamos comportando en medio de este momento. Allí mismo, en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, miramos el versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se mueve de día en día. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Mira lo que pasa con el Hijo de Dios quien descansa en el Señor Jesucristo. Claro que es natural que nuestro cuerpo por fuera ya nos veamos de más edad. Pero ¿qué está pasando con nuestro interior? Nos vamos día a día renovando. Día a día vamos creciendo en ese conocimiento y en ese carácter del Señor Jesucristo. Entonces vamos renovándonos por dentro, nos vamos limpiando de todo aquello de todo aquello que no nos permite crecer lo suficiente, crecer en fe. Al renovarnos, al conocer más la palabra y obedecerla, vamos internamente creciendo. Dicho de otra manera, en estos días, con toda la palabra que el Señor ha permitido que corra por las redes, muchas personas han recibido al Señor Jesucristo. Y estas personas, teniendo 40 o 50 años, le reciben y pasan a ser un niño espiritual en el camino del Señor. Su cuerpo externo sigue envejeciéndose, pero internamente van transformándose, van creciendo día a día, se van renovando, porque esa es la naturaleza celestial, espiritual de quien camina con Cristo. En el Salmo 27 nos pone el contraste de lo que pasaría con nosotros en este momento si no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo en el Salmo 27. Miremoslo en el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Fíjate que en medio de la tierra de los vivientes, en medio de este peregrinaje, en medio del mundo, estamos viendo la bondad del Señor. Y si no fuera así, ya tú y yo hubiéramos desmayado. Versículo 14. Espera al Señor, esfuérzate y alienta su corazón. Sí, espera en el Señor. Espera en el Señor con esa paz y con esa confianza que solamente Él sabe dar. Espera en el Señor. Colosenses capítulo 3, vamos a mirar desde el versículo 12. Entonces, escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de toda tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el 16 dice, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esta porción en Colosenses, familia, nos llama al Señor y habla de escogidos. Allí, hermano, sabes que fuiste desde antes de la creación escogido por Dios para estar en su reino. Allí, amigo, tú también tienes las puertas abiertas. Tú también estás para entrar al reino de los cielos. Por ti también murió Cristo. También eres escogido del Dios poderoso. También Dios poderoso te está diciendo que eres amado para Él, eres precioso. Por eso pagó el precio que pagó en la cruz para que nosotros tuviéramos paz para con Dios.
La palabra de Dios dice entonces como escogidos de Dios, santos y amados. La palabra santo traduce apartados para un propósito. Dios a ti y a mí nos apartó para un propósito. Y hoy tenemos que ser fieles en ese llamado de esa vocación para ese propósito. Tenemos que revestirnos, a pesar de estar afligidos y molestos, tenemos que revestirnos de tierna compasión con aquellos que están en necesidad, con aquellos que hablan sin sentido, con aquellos que corren desubicados por la situación que está pasando. Debe ser manifiesta nuestra bondad, debemos ser humildes, debemos ser mansos y tener paciencia. En el entorno en que estamos viviendo ahorita, debemos tener una tierna compasión, porque tenemos inconvenientes con el tema de estar encerrados en la casita. Pero tenemos que manejar todos los temas y todas las situaciones que se nos presenten, mostrando todas estas virtudes que forman y tienen y deben mostrarse como carácter de Cristo, que ya deben estar abundando en nuestras vidas. Y para ti, amigo, viniendo a Cristo, vas a quedar capacitado para poder manejar la situación en tu hogar. Allí el Señor te va a capacitar de tierna compasión, vas a ser bondadoso, vas a tener humildad, reconociendo y viviendo con lo que Dios está permitiendo que tengas en este momento. Debes tener mansedumbre, debes ser manso para que la palabra de Dios te pueda impactar, enseñar y corregir. Por eso humildad y mansedumbre van de la mano. Y obviamente esto desarrolla la paciencia. Lo hemos aprendido en la palabra de Dios. En medio de estas pruebas vamos desarrollando la paciencia. Esa también es una virtud de un cristiano. Y de esta manera nos soportamos unos a otros. Y si hay faltas, si hay fallas, perdonándoos unos a otros. Aprovechemos este tiempo para arreglar los asuntos que tengamos pendientes dentro del hogar. Corrijámoslo, hagámonos propósitos y esta vida en comunión, como Dios quiere que estemos viviendo en familia, corrijamos y perdonémonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Porque empezamos a vivir a Cristo y la primera estatura del cristiano es el perdón. Aquí lo enseña la palabra, dice, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si has hecho la oración de fe y has invitado al Señor Jesucristo a tu vida y le has pedido perdón de pecados, lo primero que tú tienes que hacer ahora es perdonar las transgresiones, porque si tú no perdonas, ¿cómo esperas que sea perdonado por el Dios poderoso? Y en el 14 dice, sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vestidos de amor, familia. Vestidos de amor porque ese es la principal virtud de un cristiano. El amor, ya aprendimos, echa fuera el temor. Si yo tengo mi vida llena de amor, obviamente tengo mi vida llena de Cristo, porque Dios es amor. Es lo que necesita el ser humano en este momento, estar lleno de amor para poder dar amor. Pero la única manera para que tú estés lleno de amor es tener en tu vida al que nos enseñó a amar, a Dios, al Señor Jesucristo. Hermanos, que la paz de Cristo, amigos, reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No protestemos porque hoy no estemos comiendo los manjares que veníamos comiendo. Seamos agradecidos con lo que el Señor está proveyendo. Miremos cuánta riqueza nos ha dado el Señor, salud, pero también que este sea el momento para que pensemos cuánto nos ha dado el Señor. Para que pensemos si hemos sido diligentes con lo que Él ha puesto en nuestras manos, si hemos sido diligentes para ahorrar, porque las consecuencias de un descuido en esa área podemos estarlas viviendo hoy. Y eso nos lleve al desánimo. En vez de desanimarnos, pongamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, cómo nos está preparando para lo que viene también, para no volver a caer en el mismo error.
Al contrario, en vez de protestarle al Señor, seamos agradecidos porque Dios ha sido fiel, porque Dios siempre nos ha abierto puertas de bendición. Haz cuenta en tu vida cuántas puertas de bendición ha abierto el Señor y cuántas ha cerrado. Todas las bendiciones que ha puesto en tus manos, ¿en qué las has derrochado? ¿Las has descuidado? Que sea este el momento también para meditar en eso. El versículo 16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia. No tenemos otro tema en nuestra boca que la palabra de Dios en estos momentos. Que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros, hijos de Dios, cristianos. Que la palabra de Dios no deje de estar en nuestra mente y en nuestra boca. Que antes de llamar a un familiar o a un amigo para darle consejos, estemos preparados con un versículo para ponerlos a ellos a los pies del Señor Jesucristo, para ponerlos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En tu casa, levantándose en alabanza con canciones cristianas. Amigo, no es el momento para oír música que deprima, música del mundo. Pon alabanzas, pon canciones que eleven el espíritu hacia Dios y te pongan en esa dirección celestial. Hermanos, himnos, alabanza y adoración para el Señor en nuestra casa, en nuestros corazones. La palabra de Dios es la base de todo este proceso que estamos viviendo, la base para poder tener la paz y el gozo en medio de las dificultades. La palabra nos da la sabiduría para ir manejando cada situación. La palabra de Dios nos amonesta en lo que hayamos fallado y la palabra de Dios también nos sirve como alabanza y adoración para el Señor. Para terminar, vamos al libro de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Vamos a mirar el versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada? 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Nosotros todos los días estamos muriendo a algo en nuestra vida. Estamos muriendo a lo malo, muriendo al mundo, muriendo a la carne y viviendo para Cristo. Entonces, en este proceso de esta pandemia, de la misma manera, nosotros debemos estar tranquilos que nada nos va a separar del Señor. Que no hay peligro, no hay persecución, no hay hambre, no hay desnudez. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios, porque Dios es amor. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Nada nos va a separar, nada nos va a desmotivar, nada nos va a quitar la paz que nos dio Cristo, nada nos va a quitar el gozo. De esta manera estaremos venciendo el desánimo. No permitamos que llegue a nuestra vida. Diligentes en la palabra, diligentes animando a otras personas. Amigo, permita que la palabra entre a tu casa. Ella te va a preparar y te va a ayudar a establecer tu familia, porque vendrán tiempos en los cuales acrecentará en el mundo la maldad y tienes que estar preparado. Si estás sorprendido con lo que está pasando, vienen momentos más difíciles, porque la palabra de Dios enseña que cada día habrá más maldad en el mundo. Y nosotros debemos estar preparados para afrontar estas situaciones. Que este tiempo que estamos viviendo nos sirva de una enseñanza valiosa para nuestra vida, pero para que verdaderamente hagamos lo más importante,
que es permitir que Cristo entre a nuestra vida y a nuestra casa. Es la reflexión para este momento donde la palabra de Dios nos trae paz, nos trae gozo y podemos pasar en medio de esta situación tranquilos. Nosotros no dependemos de un hombre, no dependemos de un presidente que dé unos mandatos, no dependemos de las noticias, nosotros dependemos de Cristo. Y ten la seguridad, el Dios poderoso tiene el control de todo lo que está pasando. Y Él conoce tu entrar y tu salir, y Él conoce lo que tú necesitas. Vuelve los ojos en espíritu y en verdad a Cristo. Vuelve de todo corazón tu vida a Él, para que sientas la paz y el gozo, para que seas benigno en tu casa y para que entiendas el propósito para el que Dios te puso en un momento como estos en tu vida. El Señor le bendiga.